our favorite, most fun song that we ever sing. You ready? All right, here we go. You make me Jesus. You are my way, Jesus. Move I make you make me Jesus. You are my way, Jesus. Waves of mercy. Yes, wonderful. So now you guys have the teaching of the Word of God for us today. This is going to be all of you, but particularly Melly is going to be reading the question of the week and the answer in the Bible verse. Will God allow our disobedience and idolatry to go unpunished? No, God is righteously angry with our sins and will punish them both in his life and this life to come. Ephesians 5:6. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or is covetous, that is an idolatry, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things of wrath of God comes upon the sons of disobedience. Wow, that was wonderful. Thank you so much. And thank you guys for leading us in worship this morning and for teaching us the Word of God. Vamos a continuar con el servicio de esta mañana y les voy a invitar a que tomemos un momento para confesar nuestros pecados. Cada vez que nos reunimos como el pueblo del Señor, una de las primeras cosas que hacemos es confesar nuestros pecados a Dios. Y no solamente confesar nuestros pecados, pero dar lugar a la gracia de Dios en nuestra vida, es decir, recibir el perdón que nuestro Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz. Y para eso los voy a invitar que busquen en sus Biblias el Salmo 9, de los versículos 9 al 14. Francisco nos va a leer esa escritura y después nos va a guiar en un momento de confesión. Salmos 9, de los versículos 9 al 14. Lo vamos a leer alternadamente. Me dicen cuando estén listos. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantar a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras. Porque él
12. Porque Él demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Esta es la palabra de Dios. Vamos a permanecer un momento en silencio mientras confesamos individualmente nuestros pecados al Señor y después vamos a orar juntos. Señor, confesamos que hemos pecado contra ti, en pensamiento, en palabra y en obra, Señor. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que te hemos ofendido a ti, Señor. Reconociendo que no somos dignos de tu gracia, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, que ha comprado nuestra salvación. Venimos en Él, que Él nos representa ante el trono celestial. Perdónanos todas nuestras ofensas, destierra todos nuestros miedos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Confesamos también que no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Confesamos que nos hemos exaltado y nos hemos puesto del lado de los poderosos. Nos hemos puesto del lado de los que juzgan. Nos hemos puesto del lado de los que ofenden, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Renova nuestras mentes, nuestros corazones. Guíanos en la senda de justicia, Señor, en la que tú has caminado. Ayúdanos a vivir una vida santa que te agrade a ti. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Conceda a tu pueblo fiel, Señor, el perdón y la paz para que andemos en tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Y ahora que hemos sido perdonados por el Señor en Cristo Jesús, también debemos perdonarnos los unos a los otros. Así es que tomemos un momento también para perdonarnos los unos a los otros, porque salimos corriendo de la casa y nos peleamos en el camino y ni nos dijimos que nos queríamos. Así es que si tenemos esta oportunidad de ser perdonados en Cristo, también seremos perdonados unos a otros. Y después de haber sido perdonados, como dice el salmista David, Señor, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Fabiola nos va a dirigir en este salmo de recordatorio y vamos a continuar así alabando al Señor. Sí, les voy a invitar a que lo busquen, es el Salmo 107 y vamos a leer de los versículos 1 al 3 y del 23 al 32. Si está bien, me siguen con su vista, es el Salmo 107, 1 al 3, 23 al 32. Dice el Salmo 7, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque Jehová habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Leamos todos juntos el 31 y el 32. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén, esta es la palabra del Señor. Damos gracias a Dios y ahí en sus pantallas dice para que repitamos juntos, adoren al Señor en la hermosura de la santidad, vengamos y adoremos. Tan hermoso eres Jesús, son tus palabras de tu amor, cuán glorioso eres Jesús, fue tu poder
hermoso eres, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, fue tu amor. Cuán glorioso. Cuán glorioso eres, Jesús. Fue tu poder, Fue tu cruz, Señor. sí, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, Cantamos otra vez. te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, Con una corona de espinos. con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Decimos otra vez. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, Jesús. Te doy gloria, gloria. Eres Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Le damos gloria y honra a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le alabamos con todo nuestro corazón. Cantemos juntos. Criatura
honra. El primer canto que cantamos es como del 2005, 2006 más o menos. Este canto es del año 500 y algo, 517, algo así. Me encanta que en la iglesia no nacimos ayer. Tenemos una tradición de 2000 años como el pueblo de Dios. Pero si hablamos del pueblo de Dios en general, desde que el Señor escogió a su pueblo Israel, pues tenemos una tradición mucho más grande y mucho más robusta y mucho más hermosa que lo que a veces consideramos en la iglesia. Todavía ando mal de mi oído, así es que si mi micrófono está muy bajo o muy alto, pues ahí nos perdonan este domingo. En cuanto esté listo, van a ver que no sé. Nuestro hermano Jorge nos va a dirigir en la lectura del Evangelio. Una de las cosas más hermosas que hacemos cuando nos reunimos es recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las tenemos en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Muy bien, como Dios les bendiga a cada uno de ustedes, como el pastor nos acaba de decir, vamos a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez vamos a leer el Evangelio en Marcos 4, del 35 al 41. Y dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Leamos todos el 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecerán? Esta es la palabra del Señor. Damos gracias a Dios. En la mente de los judíos no hay nadie, jamás ha habido alguien que pueda caminar sobre el mar, que pueda mandar al viento y a las olas. Solamente el Señor Dios Jehová puede hacer esas cosas. Entonces, cuando Jesús hizo eso, ellos se quedaron en la barca aterrorizados, diciendo: ¿quién es este? O sea, ¿quién está aquí en nuestra barca que el viento y el mar obedecen? Porque solamente hay uno que ellos conocen a quien el viento y el mar obedecen, y ese es el Señor Dios. Así es que estaban un poquito confundidos ahí, ¿no? Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús cantamos juntos. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Señor, es nuestra roca firme, Él es nuestra fortaleza. Es que nos ha libertado. Por eso esta mañana agradecemos al Señor por toda su misericordia, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y con gozo declaramos la esencia de nuestra fe. Está ahí en sus pantallas, lo vamos a decir juntos en esta mañana, y no hagamos, como hemos dicho antes, no hagamos de esto una repetición vana. Hagámoslo un acto de adoración hacia Dios. Ahí está en sus pantallas, leemos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a la muerte, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a tomar un momento para orar juntos al Señor. Si pueden, si quieren, pueden sentarse. Pueden permanecer de pie también si quieren hacerlo. Pueden arrodillarse ahí en sus lugares donde están. De la manera que mejor expresemos nuestra adoración al Señor esta mañana, vamos a comenzar agradeciéndole a Dios por este momento en que estamos juntos, por nuestra iglesia, por nuestras familias, por la provisión del Señor. Y después vamos a presentar algunas peticiones al Señor esta mañana. Así es que oremos juntos diciendo: Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque estamos reunidos hoy como tu pueblo, Señor, a quien tú compraste con la sangre de tu Hijo Jesucristo, tu pueblo, Señor, en quien tú hiciste depositar tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Te alabamos, Señor, porque nos has salvado en tu Hijo Jesucristo. Bendecimos el nombre de tu Hijo Jesús. Bendecimos tu Espíritu Santo, Señor, que nos has dado como la garantía de nuestra salvación. Te agradecemos, Padre, por cada bendición que has derramado sobre nuestra vida, porque nos has demostrado, Señor, cuánto nos amas al enviar a tu Hijo Jesús, pero también, Señor, al darnos la provisión diaria. Gracias te damos, Señor, por la sanidad que nos has dado. Gracias te damos por la protección de nuestras familias y de nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, porque nos has provisto para cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y nos has mostrado tu gran misericordia de día a día, Señor. Bendito seas por ser bueno con nosotros, Señor. Pero también queremos traer delante de ti algunas peticiones que tenemos en nuestra vida, en nuestra iglesia, Señor. Queremos pedirte por aquellos miembros de nuestra congregación que en estos momentos quizá estén enfermos en sus hogares, aquellos que tengan alguna necesidad en sus vidas, Señor. Te pedimos que extiendas tu mano de misericordia para con cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que sanes a los enfermos, que permanezcas, Señor, con los que están solos, que seas, Señor, el refugio de los necesitados y de los pobres, que alientes a los caídos, que levantes, Señor, a aquellos que se han desviado de tu camino, Señor, que nos ayudes a nosotros, tu iglesia, esta iglesia local, a participar contigo en la misión de traer todas las cosas bajo el dominio y la autoridad de tu Hijo Jesucristo, a participar contigo, Señor, de reclamar esta creación para ti y de poder ser ese pueblo, Señor, que te sirve y que te alaba.
También, Señor, te pedimos por nuestros misioneros, nuestros hermanos que están en otros lugares, como nuestro hermano Wilber en Chiapas, nuestro hermano Gonzalo en Rosarito, pero especialmente hoy, Señor, te pedimos por la familia Spicer en el área del Medio Oriente. Señor, queremos pedirte por ellos y su seguridad, porque los conflictos que hay en ese lugar son muy grandes y nuestros hermanos están en ese lugar tratando de ser una luz en medio de la oscuridad. Te pedimos, Señor, que los protejas y los bendigas. Señor, te pedimos también por los conflictos que hay entre Israel y Palestina. Señor, elevamos nuestra voz por todos los que están sufriendo en este momento a causa de esta violencia, Señor, de los que han quedado sin hogar y de los que han sido echados de sus comunidades, Señor. Padre, te pedimos por la iglesia en esa parte de Palestina. Oramos, Señor, por tu pueblo para que no caigamos, Señor, nosotros en las agendas políticas de este mundo, para que no caigamos, Señor, en las narrativas de este mundo que nos engaña, pero que podamos ver y discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y entre lo injusto. Así es que nuestros corazones y nuestras oraciones son para aquellos que sufren en esta mañana, sean palestinos o sean judíos. Los elevamos delante de ti, Señor, para que seas tú el que trae una solución a este conflicto tan grande. También te pedimos, Señor, por nuestro país. Una vez más, Señor, nos despertamos a la terrible noticia de la violencia y el odio racial y la discriminación. Señor, una vez más nos despertamos a la violencia de las armas en este país y a la gran idolatría que existe, Señor, de las armas y del mismo país, ese sentimiento nacionalista que muchos cristianos han desarrollado en sus vidas. Señor, en esta mañana no solo nos arrepentimos de esos sentimientos, pero abrazamos tu mensaje de paz. Abrazamos tu mensaje de humildad, Señor. Recordamos las palabras de tu evangelio que dicen: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados sean ustedes cuando los persigan por causa de mi nombre, porque ya tienen su recompensa en el reino de los cielos. Así es que, Señor, abandonando nuestros deseos y nuestras pasiones, abrazamos, Señor, el mensaje transformador de tu Hijo Jesucristo. Él es la buena noticia para este mundo. Y te pedimos que nos ayudes no solamente a nivel mundial, pero en nuestras familias, en nuestras comunidades, Señor, a hacer esta buena noticia para aquellos que no te conocen, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenme a orar. Ahí en sus pantallas tienen la hermosa oración de esta mañana. Dice: manténnos, Señor, a tu familia, la iglesia, en tu constante fe y amor, para que mediante tu gracia proclamemos tu verdad con valentía y administremos tu justicia con compasión, por amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Esplendor del Rey, vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación, se envuelve con su luz y huye la oscuridad. Tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, di conmigo: grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cantamos una vez más: el esplendor de un rey. El esplendor del rey, vestido en majestad, se goza la
y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más nuestras voces cantando todos juntos decimos: Cuán grande es Dios. Di conmigo, grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. No hay nada más hermoso que las voces del pueblo de Dios reunidos para alabar el nombre de nuestro Dios. No hay instrumento, no hay música, no hay nada tan hermoso como escuchar al pueblo del Señor cantar sus alabanzas. Tomamos un momento para generosamente dar nuestras ofrendas en esta mañana. Lo podemos hacer a través de la aplicación de Venmo. Pueden sentarse por un momento. Yo creo que ya nos podemos saludar así como safely, ¿verdad? Así, bueno, si no quieren saludarse, no se saludan, pero los que quieren, pues ahí volteen a la derecha, a la izquierda y se dan el codo, la mano. Vamos a tomar un momento para dar nuestras ofrendas. Tenemos visitantes entre nosotros, es que les damos la bienvenida a Betty desde allá de México con no es su sobrina, es más o menos, vamos a decir que es su sobrina. Bienvenidos y bienvenidos los que hace tiempo que no veíamos, les damos la bienvenida a todos, estamos muy contentos que estén acá con nosotros. Tomamos un momento para dar nuestras ofrendas y después vamos a escuchar también la palabra del Señor, pero antes de eso, nuestros niños prepararon un video para los papás. Lo vamos a ver en este momento ahí en las pantallas. Creo que tienen que cambiar el sonido ya lo tienen todo. Wow. Ok. ¿Ya se acabó? No. ¿Sí se acabó ya? Qué hermoso. Qué hermoso poder celebrar a nuestros queridos papás y a los que tenemos la oportunidad de ser papás y abuelos. Solamente les quiero presumir otra vez, hay unos que ya pasamos a un segundo nivel y somos papás y abuelos también. Doble felicidades a aquellos que pues tienen el privilegio de hacer eso. Bien, vamos a despedir a nuestros niños para sus clases y los demás nos quedamos aquí a escuchar la palabra del Señor.
Es un acto de adoración el escuchar la palabra del Señor, como lo es las canciones y las oraciones y todo lo demás. Así es que vamos a tomar este tiempo de la misma manera como tomamos la otra parte de nuestra adoración, pero esta vez viene en forma de la palabra del Señor. ¿Han escuchado ustedes la frase, un poco de veneno no mata? ¿Sí? En México es muy común. ¿Hay alguna otra frase en algún otro país que se parezca a esta o es la misma? ¿Cómo dicen en Ecuador? Un poco de veneno no mata. ¿No? ¿Algo así? ¿Parecido? Bueno, en México es muy común decir eso y todos sabemos lo que significa, ¿no? Significa realmente eso, que un poco de veneno no mata. Y eso es verdad casi siempre, pero no cuando está hablando de ciertas cosas. Por ejemplo, el otro día estaba yo limpiando los baños de mi casa y nuestra tina de nuestro baño ya está un poco viejita y no se limpia muy fácilmente, y entonces tengo un producto que tiene cloro y me gusta echarle mucho cloro y luego tallarla con una fibra, y bueno, esa es mi parte favorita de limpiar la casa, y mi esposa no me tiene que mandar a hacerlo eso, yo lo hago solo, ¿okay? Ella no me manda, yo le digo, yo voy a ir por mi cuenta. Y entonces me mandó ella, fui yo con mucho gusto a lavar los baños. Y estaba lavando mi tina y no se le quitaba con el cloro las manchitas que tenía. Y aquellos que tenemos un poquito de OCD, ¿verdad? Dicen, ay, que se le tienen que quitar todas las manchitas. Y me acordé que en el garage de mi casa tengo un poco de ácido muriático. Y el ácido muriático no se lleva bien con el cloro. Y yo ya sabía eso, pero dije, un poco de veneno no mata. Y como no había nadie en mi casa, dije yo, le enjuagué bien el cloro y dije, le voy a echar un poco de ácido muriático y como ya no va a tener nada de cloro, ustedes saben el resto de la historia, ¿no? 5 minutos más tarde estaba saliendo humo del caño, del drenaje de la tina, un humo, unos humos malvados que me querían morir. Se me cerró la garganta, me lloraban los ojos. Así es que un poco de veneno no mata, no todo el tiempo. A menos que estés hablando de cloro y ácido muriático, ¿no es cierto? Pero muchas veces también hacemos este tipo de cosas en otras áreas de nuestra vida, cuando decimos, oye, ¿qué puede pasar si hago un poquito de esto? ¿Qué tan malo puede ser que me coma un pastel yo entero, no? El otro día, la semana pasada, mi esposa llevó unos panes que se llaman Señorita Bread. ¿Los han probado? Llevó 40, ¿okay? En una cajita y no nos duraron, pero ni media hora. Nos los comimos todos. ¿Qué tan malo puede ser que me coma 15 Señorita Bread? No puede ser tan malo. No puede ser tan malo, no puede ser tan malo que permita ciertas cosas en mi vida. Al final de cuentas, un poco de veneno no mata. Me recuerda mucho al ejemplo que les di en alguna ocasión de mezclar el estiércol con helado. Al estiércol no le pasa nada ni le afecta el helado, pero al helado le destruye toda la vida, ¿no es cierto? Un poco de veneno sí mata, y todos hemos dejado que un poquito de veneno envenene, valga la redundancia, nuestras vidas. Un poquito de orgullo ha echado a perder una relación. Un poquito de codicia ha echado a perder una carrera. Un poquito de ira ha echado a perder un matrimonio. Un poquito de lascivia ha resultado en abuso o en adulterio. Un poquito de maldad ha infectado a toda una generación. Un poco de veneno sí mata. Y a veces no mata tan rápido como nosotros pensamos. Pero hoy vamos a ver un pasaje en la Escritura que hemos estado viendo desde hace un par de semanas. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 5 y vamos a estar en el capítulo 5 y 6. Vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada. Voy a dar un repaso de los 2 capítulos. Si tienen oportunidad en casa, por favor, léanlo. Pero en general voy a dar un repaso rápido de los capítulos 5 y 6, porque el problema que está viviendo la iglesia en Corinto es muy similar a un poco de veneno no mata. En la mañana nuestro hermano Francisco nos estaba hablando, nos estaba compartiendo durante la predicación. Por cierto, si no saben, tenemos un servicio a las 9 de la mañana y tenemos uno a las 10:30 y vamos a estar cambiando los predicadores muy pronto.
pero él estaba predicando esta mañana y decía que en las otras cartas de Pablo, Pablo habla muy directamente acerca de un problema en la iglesia, pero en Corinto él habla de muchos problemas. Es que la primera carta a los Corintios, cada 2 o 3 capítulos tiene diferentes problemas que la iglesia está enfrentando, y en el capítulo 5 y 6 vamos a ver el problema que Pablo le llama el problema de la levadura en los panes. Dice ahí, un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, un poco de veneno sí mata. Ellos tenían una idea diferente y estaban tratando de encontrar maneras de que esto no fuera un problema para ellos. Más adelante en el capítulo 6 ellos vuelven a decir, todo me es permitido, aprovechándose de la libertad en Cristo, y Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y luego ellos vuelven a decir más adelante, es que el cuerpo es para el estómago es para los alimentos y los alimentos para el cuerpo. Y dice Pablo, sí, pero lo uno y lo otro lo destruirá Dios. Hay una cosa más grande que debemos de ver. Entonces ellos estaban comenzando a jugar con la idea de que un poquito de veneno no iba a hacer nada en sus vidas, pero en realidad ya había tenido un efecto muy grande. Y hoy te voy a invitar a reimaginar un mundo en donde la libertad de Cristo nos da la oportunidad de deshacernos de ese poquito de veneno que nos pudiera estar afectando en nuestras vidas. Así es que vamos a 1 Corintios capítulo 5 y les voy a hablar rápidamente de lo que se trata. Les leo los primeros versículos para que vean el problemón que tenían, el primero, y después vamos a ver los demás. Dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, que era tan grave lo que pasaba entre ellos, ese problema de inmoralidad sexual, que ni siquiera la gente que no era parte de la iglesia se atrevía a hacer cosas como esas. El problema, dice, es que uno de ustedes tiene la mujer de su padre. Es decir, que uno de los miembros de la iglesia, de alguna manera, no sabemos bien los detalles, pero de alguna manera terminó viviendo con la esposa, con su madrastra. Y dice, uno de ustedes tiene la mujer de su padre, y ustedes, dice en el versículo 2, ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente, dice Pablo, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he juzgado al que ha hecho tal cosa. Y luego les da instrucciones, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal persona sea entregada a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esa es probablemente una referencia que la persona debe ser cortada de la comunión del pueblo de Dios para que busque el arrepentimiento. Una vez que se siente solo y dice, ¿qué pasó? Ya me cortaron de la comunión de la iglesia. Esa persona busque, aparentemente eso es la manera como Pablo está diciendo que trate. Entonces en el capítulo 5, versículo 1 al 5, tenemos este problema de inmoralidad que se ha hecho público. Dice que la gente que no es de la iglesia se dio cuenta de que esto está pasando. Dice, este es un problema público. Un miembro de la congregación de ustedes está en una relación con su madrastra. Y peor de eso, dice, los corintios, en lugar de estar molestos, dice, se sienten orgullosos de que esto está pasando. ¿Cómo puede ser posible que se sientan orgullosos de tal cosa, no? ¿Cómo pueden tolerar, no solamente tolerar ese tipo de pecado, pero también sentirse orgullosos? Ahí dice que ellos se han envanecido a causa de eso. Y uno dice, oye, eso no es posible que uno logre envanecerse por cosas como esas. Pero tenemos ejemplos modernos de la iglesia envaneciéndose del pecado, ¿no? En este país hubo una guerra civil, porque algunos cristianos creían que era correcto tener esclavos. Y el país tuvo que tener una guerra civil, y había muchos cristianos que decían, es que es nuestro derecho de parte de Dios que tengamos esclavos. Tenemos ejemplos modernos donde la gente se jacta de racismo, de poseer armas, de matar a otros, los cristianos, no la gente de afuera. Y Pablo pone el dedo en la llaga en el versículo 6 al 8, dice, la razón por la cual ustedes se sienten orgullosos es porque creen que un poco de mal no les ha afectado. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ustedes han permitido que haya un poco de pecado entre ustedes, y esta tolerancia al pecado los ha llevado a abusar la libertad de Cristo. Escuchemos bien esto, esta tolerancia al pecado, este poco de veneno no mata, que en realidad sí mata, los ha llevado a abusar la libertad que está en Cristo. Y luego en los versículos 9 al 13, Pablo los exhorta a cortar de la comunidad de la iglesia
Y esto parece una cosa como muy grave, muy drástica, decir, oye, ¿a poco a todos los que pequen los vamos a sacar de la iglesia? Eso no es lo que la Escritura dice. Dice, a cualquiera que llamándose cristiano, que dice, no, yo sí soy seguidor del Señor, a cualquiera que llamándose cristiano, eso nos los compartía Carla en el texto que tenemos de la preparación de los mensajes, cualquiera que dice, yo soy cristiano y se enorgullece de serlo, pero no se comporta como tal, dice el apóstol Pablo, a ese debemos separarnos de él, porque realmente no ha comprendido la verdad del evangelio. Entonces en los versículos 9 al 13 los exhorta a alejar de la comunidad a cualquiera que dice que es cristiano pero realmente no se comporta como tal. Y luego hay dos pasajes, ustedes los van a ver mientras me siguen con su vista, hay dos pasajes que Pablo habla para juzgar ciertas cosas. Y siempre hemos cometido el error en la iglesia, siempre hemos cometido el error de usar esos pasajes para juzgar a los de afuera, ¿no es cierto? Dice, porque el reino de los cielos no le pertenece, y lo hacemos una lista de la gente que nosotros hemos dejado afuera del reino de los cielos. El pasaje no está hablando de la gente de afuera, está hablando de la gente de adentro. Pablo no lo escribe para juzgar a una cultura pagana, lo escribe para juzgar la cultura pagana que los cristianos estaban viviendo. Y dice, ustedes están peor que los de afuera, dice, porque ustedes ya han debido haber abandonado eso y no lo han hecho. Entonces les da esta admonición a que en lugar de juzgar a otros, juzguen a aquellos que llamándose cristianos continúan viviendo como si no lo fueran. Y luego el capítulo 6, ténganme paciencia porque están muy largos los pasajes, pero en el capítulo 6 tenemos un pleito entre cristianos que ha sido llevado ante las autoridades para ser juzgado. Y no está mal cuando uno tiene un problema legal y tiene que llevarlo ante las autoridades, ¿no? Porque todos los abusos tienen que ser llevados ante las autoridades. Lo que Pablo está diciendo es cómo ustedes, su primera reacción es llevar este problema a las autoridades. ¿Cómo es posible que llegaron hasta la Corte Suprema porque no quisieron venderle un pastel a una pareja de homosexuales que se iban a casar? ¿No debieron haber solucionado eso entre ustedes antes de llegar hasta la Corte Suprema? ¿No debieron haber solucionado esos problemas entre ustedes antes de haber elegido la sabiduría del mundo? Entonces les dice Pablo que es vergonzoso que haya pleitos entre ellos. Y es vergonzoso que haya fraudes e injusticias entre ellos. Y es vergonzoso que no haya nadie en la iglesia que sea capaz de tratar el asunto. Es decir, no hay nadie entre ustedes que sea capaz de aplicar la verdad del evangelio a un problema como este, a un conflicto entre hermanos, a un fraude que ha habido. No hay ninguno de ustedes que tenga la sabiduría de ver la verdad en el evangelio para saber cómo tratarlo, sino que tienen que buscar el consejo de afuera para hacerlo. Ese es el problema que está tratando en el 6 del 1 al 8. Y luego el 9 al 11, otra vez otro pasaje muy famoso que lo usamos para condenar a todos los que están en la lista. Pero en realidad este pasaje es una exhortación a vivir en el reino de los cielos, es decir, bajo la autoridad de Cristo. Los no creyentes no pueden vivir bajo la autoridad de Cristo. Por eso no podemos exigirle al mundo que se comporten como cristianos, porque no lo son. A los únicos que podemos exigirle que se comporten como hijos de Dios e hijas de Dios son a las hijas y a los hijos de Dios, ¿no es verdad? Versículo, gracias por el amén, eso me anima. Y si ustedes, dice, ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados. Y los versículos 6 del 12 al 20 es donde empieza el último argumento de Pablo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque básicamente ellos usaban esta frase que decía, un poco de veneno no mata. Ellos decían, todo me es permitido. Por eso está, en algunas versiones la van a encontrar entre comillas. Ellos decían, todo me es permitido. Eso no lo dijo Pablo, Pablo los está citando a ellos. Ellos dicen, todo me es permitido, y Pablo dice, sí, pero no todo nos conviene. Es decir, que no todo lo que puedas hacer debes hacerlo. Como me dicen a veces mis hijos, pero ¿es malo hacer tal cosa? Y les digo, tal vez no es malo, pero el hecho de que puedas hacerlo no quiere decir que tienes que hacerlo. Te puedes aventar debajo de un carro si quieres, pero no es conveniente. No todo lo que tenemos la libertad para hacer nos conviene hacer. Entonces ellos decían, todo lo podemos, todo nos está permitido. Pablo dice, no todo les conviene. Y luego ellos vuelven a decir, todo nos está permitido, y Pablo dice, no deben dejarse dominar por nada. Y luego ellos dicen, pero si el estómago es para el alimento y el alimento es para el estómago, o sea, en otras palabras, como decimos en México, hay que darle vuelo a la hilacha. Y Pablo dice, lo uno y lo otro será juzgado por Dios. Es decir, que habían llegado a este punto donde su vida tiene más que ver con la sensualidad, con los sentidos,
que con su relación con Dios. Y entonces termina diciendo Pablo que ellos no se pertenecen a ellos mismos, pero le pertenecen a Dios, que han sido comprados por precio y deben aprender a glorificar a Dios en sus vidas. Entonces, para recapitular, la iglesia está enfrentando 3 problemas fundamentales: la tolerancia al pecado, particularmente la inmoralidad, la arrogancia frente al pecado y los pleitos entre ellos. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que estos problemas se han hecho públicos. La gente de afuera, que no es de la iglesia, sabe de lo que está pasando entre ellos. Ahora, ¿cuál es el problema detrás del problema? Porque uno dice, como en la escuela dominical, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. Sí, es cierto, es el pecado. ¿Cuál es la solución? Jesús, Dios, la Biblia. Sí, también, pero hay un problema detrás del problema. ¿Cuál es el problema que está detrás de este problema? Porque también uno puede confundir los síntomas con los problemas, ¿no es cierto? Ay, he estado muy distraído. No, te pasas horas en el Facebook, por eso estás distraído. O sea, el síntoma es que estás distraído, el problema es que te avientas 5 o 6 horas al día dándole vuelta a la maquinita. Así que en un momento más vamos a explorar lo que realmente pudo estar pasando entre ellos, pero primero quiero decirles lo siguiente: en la iglesia es posible tolerar el pecado. ¿Es posible tolerar el pecado? ¿Es posible volvernos arrogantes frente al pecado? ¿Es posible defraudarnos los unos a los otros? ¿Es posible dar testimonio a los vecinos, llegando a ser peor que si no hubiéramos conocido la verdad? Y tal vez usted pudiera pensar, es que este tipo de cosas pasaron allá con los corintios porque ellos eran cristianos primitivos. Luego pensamos que primitivos quiere decir que vivían en cuevas, ¿no? Nomás decimos primitivos porque eran la iglesia primaria, la primera iglesia, no porque andaban con taparrabos y en las cuevas, como dijo una persona en una ocasión que estábamos hablando de las misiones en Brasil, y nos estaban dando un testimonio de lo que había pasado en la ciudad de Sao Paulo. Y dijo esta persona, que era un graduado de Harvard, dijo, ¿a poco tienen una ciudad tan grande? Dijo, yo pensé que andaban como en México con taparrabos y en los árboles. Así dijo el Señor. Y dije yo, no puede ser. Le tuve que decir, le dije, oiga, qué hermosa ignorancia nos ha demostrado en este momento. Pero bueno, cuando decimos primitivos, la iglesia primitiva, no estamos hablando que andaban en taparrabos y en cuevas, ¿no? Estamos hablando que eran la iglesia que inició. Entonces dice uno, pero es que esos problemas eran allá, porque en aquel tiempo los romanos y los griegos, y ellos pues sí toleraban ese tipo de cosas. Pero no es cierto, porque también pasa en nuestros tiempos. Como les decía hace un momento, en nuestro país, aquí en Estados Unidos, hubo una guerra civil entre cristianos por causa de la esclavitud. Eso también fue muy exagerado, pues fue allá en ¿cuándo fue? A ver los maestros aquí, 1800, ¿mil qué? Díganme por favor, guerra civil, 1860, fue en 1860, eso la gente no sabía en aquel tiempo. ¿Qué tal esto? La iglesia de nuestros tiempos ha encubierto el abuso sexual que ha ocurrido en sus filas. Francisco nos mencionaba en la mañana que hubo un reporte donde cientos de líderes de las iglesias, cientos de líderes en iglesias fueron fueron acusados de abuso sexual a menores y a mujeres, y muchas iglesias echaron abajo de la carpeta esos archivos y no dijeron nada. Pero eso son otras iglesias, eso no pasa con nosotros, mucho menos va a pasar conmigo, porque yo no me puedo enorgullecer del pecado ni de cosas inmorales. Nosotros no somos así, porque en Casa de Luz somos una iglesia perfecta, ¿verdad? Y estas cosas no pasan entre nosotros. Por eso es que estamos hablando de otras iglesias y otros líderes y otras denominaciones, porque entre nosotros no pasa. No, sí pasa también. La tolerancia al pecado es un problema de todos los cristianos. El otro día estaba yo platicando con una persona, un cristiano, y me decía, qué bueno que están matando a los palestinos porque están en contra de Israel. Yo decía, ¿cómo puedes decir tú que es bueno que están matando a personas inocentes? Es que son palestinos. ¿Pero qué tiene que ver eso con matar a personas inocentes? Es que están en contra de Israel. ¿Pero qué tiene que ver eso con matar personas inocentes? Es que Israel es el pueblo de Dios. ¿Pero qué tiene que ver eso con el asesinato de personas inocentes? De ambos lados, como sea, ¿no? Pero el punto aquí era que una persona puede llegar a gloriarse y decir, qué bueno que los están matando porque no son como nosotros. No sé si ustedes recuerdan hace unos años atrás,
cuando, un año atrás creo, cuando hubo una masacre en un bar de homosexuales aquí en Miami. ¿Se acuerdan? Varias personas fueron asesinadas. Y un pastor de aquí de Sacramento dijo, se lo merecían porque son gays. Dice, no, es que eso pasaba en la iglesia de antes. No, la iglesia continúa plagada de la tolerancia al pecado de cualquier forma. Entonces, sí es posible tolerar el pecado en general como iglesia, pero también individualmente nosotros como personas es posible tolerar el pecado. Es posible volvernos arrogantes con nuestro propio pecado y decir, pero si todo el mundo lo hace. Al final de cuentas, no es para eso la iglesia. No es para que los pecadores vengan y se arrepientan. Y si es así, pues ¿quién me va a decir a mí que lo que yo hago es incorrecto? Si es posible defraudar a los hermanos. No solamente defraudarlos de su confianza que nos dan, de su cariño que nos dan, también es posible defraudarlos con su dinero. Por eso es que tenemos que tener cuidado y ser transparentes en todo lo que tenga que ver con la confianza y con los recursos de la iglesia, para no defraudar a nadie, ni siquiera defraudarlos por accidente. Si es posible dar un mal testimonio a los vecinos, llegando a ser peor que si no conociéramos la verdad. Entonces, ¿cómo es posible que una iglesia, un discípulo, una discípula del Señor pueda comprometer su fe de tal manera que parezca más un esclavo que un libre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llega una iglesia a comprometer su testimonio, su fe, la verdad del evangelio de una manera tan grave? ¿Cuál es el problema detrás del problema? Pues en otras palabras, ¿por qué los corintios habían llegado a tolerar esas conductas entre ellos? ¿Cuál es ese problema que no se ve? Esa idea implícita, esa teología implícita. Hemos hablado de eso en las pasadas semanas. Y lo que pienso que es la exaltación de sus propios deseos, de sus propios gustos, de sus pasiones, de sus opiniones, de sus sentimientos y sus afectos, muy por encima de la verdad del evangelio. Nosotros somos lo más importante, decían ellos. Somos los más sabios, según lo que vimos la semana pasada. Somos los que se la saben de todas. Nosotros hemos elegido a los verdaderos maestros. Nosotros tenemos el verdadero conocimiento. Nosotros tenemos todos los dones. Nosotros sabemos todas las cosas. Tenemos nobles entre nosotros y buenas personas. Nosotros somos lo más importante. Somos la iglesia perfecta. Es la exaltación de nuestros deseos, de nuestros gustos y nuestras opiniones y nuestros sentimientos por encima de la verdad del evangelio. Y el verdadero peligro aquí no es que están tolerando el pecado, es que están siendo intolerantes con el evangelio. El verdadero problema aquí no es que están jugando con el pecado, es que están jugando con el evangelio. Ese es el verdadero problema de esta iglesia en Corinto. En otras palabras, lo que están diciendo ellos, si fuéramos a ponerle una paráfrasis al problema detrás del problema, lo que ellos están diciendo es, no me importa el testimonio que yo o mi iglesia den. No me importa. No me importa comportarme como si fuera un esclavo del pecado. Realmente no me importa. No me importa volverme arrogante ante mis errores. No estoy interesado. No me importa la disciplina de la iglesia. No me importa que nadie venga y me diga, hermano, mira que tu vida, que esto. No me importa eso. No me importa lo que se diga de mí. Lo que me importa es lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es correcto. Es la exaltación de mis deseos y mis gustos y mis pasiones y mis sentimientos por encima de la verdad del evangelio. Entonces, parte del problema que están enfrentando ellos es un problema que nosotros también enfrentamos. Esta es la teología implícita de la que hemos venido hablando en 2 semanas. Lo que ellos creen que no saben que creen y ni siquiera saben por qué lo creen. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que creían interiormente sin darse cuenta? Los cristianos en Corintios se habían apegado a una idea filosófica que es el dualismo. Pasó mucho en la iglesia y sigue pasando, ha pasado por toda la historia. El dualismo es una rama de la filosofía de Platón, donde uno puede distinguir, o hay una distinción, para hacerlo de una manera muy simple y mucho más simple de lo que debiera serlo. Pero básicamente el dualismo es esta idea donde hay un mundo sagrado, como el mundo de los dioses,
y hay un mundo secular que es el donde nosotros vivimos. El mundo sagrado, el mundo de las cosas de los dioses y espiritual. Ese mundo es perfecto, es bueno, no hay problemas, pero el mundo de acá está contaminado. Aquí todo está mal, la carne está mal, la creación está mal, todo está mal. Entonces, de alguna manera ellos se habían adherido a esta versión de la vida, y entonces decían, aquí hay cosas que son sagradas y aquí hay cosas que son seculares. ¿Les suena familiar a ustedes? Es decir, que el dualismo cristiano, para ponerlo de una manera simple, es esta idea de que todo en la vida puede dividirse en dos categorías, lo santo y lo mundano. ¿Alguna vez ha pensado usted en eso? Aquí de este lado tengo mis cosas santas y acá de este lado tengo mis cosas mundanas. Usted ve a veces a los políticos y a otro tipo de personas cuando los agarran en una fechoría y dicen ellos muchas veces, políticos y otra gente, los famosos y todo el mundo dice, esa es mi vida privada. Nadie se debe meter con mi vida. Lo que yo hago con mi vida privada no le debe importar a nadie. Es mi vida pública la que importa. Ese es dualismo. Y en la iglesia también existe el dualismo cristiano. Es, mira, lo que yo hago en mi casa, con mi familia, lo que yo hago con mi vida personal, a ti no debe importarte. A ti lo que debe importarte es lo que yo hago en mi vida cristiana. Y entonces esa separación de lo secular con lo mundano, perdón, con lo sagrado. Y acá en un lado tenemos lo mundano y acá en un lado tenemos lo santo. Y aquí de este lado pongo todas mis cosas santas. ¿Qué tiene usted en su cajón de lo santo? Acá es la iglesia, acá es mi relación matrimonial o lo que sea, porque no hay realmente cómo poner las categorías, es arbitrario, uno mismo las pone. Acá de este lado en lo mundano tengo mi trabajo, mi relación con mis cuates que mi esposa no sabe, mis textos que me mando de vez en cuando con un amigo ahí, mis chistes de doble sentido, pero eso es acá lo mundano, eso no tiene relación con lo sagrado. Acá en lo sagrado yo soy diferente. Eso se llama dualismo y es muy probable que los corintios habían llegado a percibir el mundo de esa manera. En esta visión de la vida es fácil guardar unas cosas y sacar otras dependiendo del espacio o la actividad donde yo me encuentre. Si la categoría donde me encuentro en ese momento es secular, entonces voy a sacar mis cosas seculares. Si la categoría donde yo me encuentro es sagrada, entonces voy a sacar mi traje de pastor, mis hábitos de monje, y me los voy a poner porque estoy en la parte sagrada de mi vida. Por ejemplo, si usted considera su trabajo como un trabajo secular, dice, no, esta es mi vida secular, no tiene nada que ver con mi vida cristiana. Entonces obviamente la vida cristiana no tiene ningún efecto en esta parte. Si usted considera su trabajo como sagrado, como una vocación a la que Dios le ha llamado, entonces su trabajo es un acto de adoración a Dios. Sus relaciones en el trabajo son un acto de adoración a Dios. De todos modos hay una separación entre lo secular y lo sagrado, pero esa idea no es para nada bíblica. Esa idea no existe en la Biblia, porque para el cristiano nada es secular, todo es sagrado, porque somos de Cristo y Cristo está en nosotros y somos el templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Nada es secular. Mi cuerpo no es secular, así es que no puedo decir, hago con mi cuerpo lo que se me dé la gana porque es mío y nadie me tiene que decir que es lo que tengo que hacer con mi cuerpo. No, porque no somos de nosotros mismos, somos del Señor, son sagrados. Tampoco podemos decir, hago con mi dinero lo que se me dé la gana porque no es mío, no es del mundo, es del Señor. Tampoco puedo decir, hago con mi tiempo lo que yo quiera porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Esta idea que no es bíblica, que es muy probable lo que estaba pasando con los corintios, afecta nuestra soteriología, es decir, nuestra salvación. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de que una vez salvo, pues siempre salvo, y aunque esa es la seguridad de la salvación a la que nos apegamos en nuestra enseñanza doctrinal, pero el cinismo de creer así, decir, pues yo puedo comportarme como yo quiera, al final de cuentas Dios nunca me va a patear del cielo, ¿verdad? Y como dicen algunos a veces, me voy a portar como yo quiera, al fin de cuentas cuando ya me esté muriendo y me quede el último segundo me voy a arrepentir de mis pecados para que Dios me deje entrar al cielo.
Primero malinterpretamos la salvación, porque no es como si la esperanza del cristiano es irse al cielo, ¿no? La esperanza del cristiano, según nuestro credo, es que la resurrección de entre los muertos hasta que Cristo regrese para que estemos con Él, no como almas ahí con angelitos, sino resucitados como Cristo resucitó entre los muertos, ¿no? Porque como dice un teólogo muy importante, lo que Cristo hizo, lo que Dios el Padre hizo con Cristo en el domingo de resurrección, lo hará con toda su creación un día. Resucitaremos como Cristo. Hasta vamos a comer porque Cristo comió después de estar resucitado. Vamos a estar juntos. Un misterio, pero un misterio mucho más sencillo de lo que a veces lo hacemos parecer. Entonces esta idea afecta nuestra salvación, afecta nuestra eclesiología, los que están estudiando ahí en los seminarios. Es decir, nuestra idea de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque luego si consideramos que solo lo que pasa aquí dentro de la iglesia es sagrado y lo que pasa fuera de la iglesia no es sagrado, estamos en un problemón. Porque nomás estamos aquí un domingo por hora y media. Y todos los otros días de la semana los pasamos allá afuera. Afecta también nuestra cristología, nuestra idea de quién es Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo nomás es Señor de lo sagrado, pero no es Señor de lo no sagrado, entonces puedo vivir mi vida como yo quiera, porque al final de cuentas Cristo solamente es mi Rey y mi Salvador dentro de las cosas sagradas. Afecta incluso nuestra escatología, porque ya podemos caer en esa filosofía platónica que seremos separados de esta creación y viviremos para siempre en algún lugar espiritual. Creo en la resurrección de la carne, en la vida perdurable. Entonces lo que Pablo les dice es que es una locura vivir de esa manera. Es tan inconcebible como pensar en un mar sin agua, tan loco como pensar en un desierto sin arena, o en las palabras del odioso pseudoprofeta Ricardo Arjona, como quitarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojo. Sí, lo odio, ustedes saben que lo odio, pero igual está bueno para citarlo de vez en cuando, ¿verdad? Así de inconcebible es esta vida dualista cristiana, esta vida de separación. Es como pensar, voy al mar, pero no va a haber agua, lo siento mucho. Entonces Pablo hace dos argumentos muy importantes. El primero de ellos en el capítulo 5, Pablo dice que la resurrección de Jesús ha inaugurado la nueva creación, que no pueden regresarse al mundo, pues en este caso contaminan de nuevo su vida. Y el segundo argumento lo hace en el capítulo 6, dice: ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, porque Dios los ha comprado por precio y les ha dado su espíritu. Entonces, si ya hemos resucitado con Cristo, si hemos sido comprados por Cristo, lavados por Cristo, justificados por Cristo, santificados por Cristo, ¿cómo volveremos a comportarnos como si no fuésemos? Y si somos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿cómo podemos seguir viviendo de una manera contraria? Y luego les da este ejemplo, increíble ejemplo en el capítulo 5, en el versículo del 6 en adelante, le dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sean la nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, lo que Pablo está haciendo, y lo que los corintios entendieron para ese tiempo, es probable que ya los gentiles habían recibido una idea muy clara de lo que era la historia de Israel, porque era parte de la formación cristiana, era recibir al Mesías dentro de la historia de Israel. Jesucristo no vino en un vacuum, en un vacío. Jesucristo es un judío, es parte del pueblo judío. Entonces, aprender el evangelio era aprender la historia del pueblo judío. Y una parte fundamental de la historia del pueblo judío es el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Y luego Pablo jala esta historia de ahí y les dice: ustedes no pueden comer la Pascua con panes leudados. Así de ilógico es como ustedes están tratando de vivir la vida cristiana. Piensen en eso, porque la Pascua se comía con panes sin levadura, ¿verdad? De hecho, Dios mismo les dijo: ese día ustedes no van a dejar que la masa leude, ustedes van a salir y van a comer el cordero, la Pascua, lo van a comer con panes sin levadura, porque esa es la señal de la liberación. O sea, comían los panes sin levadura como señal de que Dios los había liberado. Entonces Pablo está trayendo esas imágenes a la iglesia y les está diciendo: miren, lo que ustedes están tratando de hacer es comer el cordero pascual con panes contaminados.
Es imposible. Despójense de la vieja levadura, que es el pecado, para que puedan comer la Pascua como se debe comer, que es con panes sin levadura, porque Cristo, el Cordero Pascual, gloria sea su nombre para siempre, ya fue sacrificado por vosotros. Así de ilógico como puede parecerle a un judío que el día de la Pascua se va a comer el Cordero Pascual y le van a dar un pan inflado con levadura y va a decir: ¿qué es esta herejía? ¿Qué es esta maldad que me han hecho? ¿Cómo me van a dar un pan con levadura? Me están diciendo que soy esclavo en Egipto todavía. Me están diciendo que nunca salí de Egipto, porque los panes sin levadura representan la salida de Egipto junto con el Cordero Pascual. Y Pablo dice: así de ilógico es tratar de vivir en ese dualismo, es tratar de tolerar el pecado. El problema fundamental de la humanidad, ya se me vino el tiempo encima. Ay, Tony, ¿cómo hablas? El problema fundamental de la humanidad ha sido siempre exaltarse por encima del conocimiento de Dios. Haga una lista de los problemas que usted tiene, no importa cómo llegaron a usted, y la raíz de cada problema va a ser que me he exaltado encima del conocimiento de Dios. Siempre nos hemos elevado, porque Dios le dijo a Adán y Eva: este jardín es de ustedes para que ustedes coman de todos los frutos que quieran y para que ustedes lo manejen, para que sean los mayordomos de este jardín, para que a través de ustedes mi imagen pueda brillar en toda la creación, para que ustedes sean mis íconos que van por toda la creación demostrando lo bueno que yo soy y lo maravilloso y lo hermoso que yo soy. Y ellos dijeron: nah, mejor queremos de aquel árbol que nos dijiste que no comiéramos. Y ustedes se dan cuenta, en cada momento en que Dios ha traído juicio, ya sea la humanidad o los individuos, esta ha sido la causa siempre: la exaltación de nuestras vidas por encima del conocimiento de Dios. Y luego Dios hace como les dije la semana pasada, the great reversal. Se me olvida el español, disculpen, hombre, pues es que así es. El gran retroceso, ¿no? El hombre se exalta a sí mismo en el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Hijo de Dios se humilla en el árbol de la cruz. El hombre se exalta en el jardín del Edén y se pone por encima de todas las cosas, y el Hijo de Dios, en humillación, desnudo, avergonzado, se levanta enfrente de toda la humanidad y dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. El ser humano se levanta por encima del conocimiento de Dios y dice: nosotros seremos como Dios y estaremos sentados en el trono de Dios. Y el Hijo de Dios desciende en humillación y dice: se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo, y siendo semejante a un siervo, murió en la cruz en completa humillación, en completa sumisión, en completa vergüenza, para hacer la Pascua que ha sido sacrificada para nosotros. Y si el problema fundamental de la humanidad es exaltarse por encima del conocimiento de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo en humillación para poder traernos de regreso a Él. Cuando estaba en sus días en la tierra, Satanás lo tentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate para que los ángeles te atrapen. El Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y si el problema grande, así, más grande, es el pecado, la respuesta más grande es la buena noticia, que es el Señor Jesucristo. Y cuando nuestras vidas se intersectan, ¿será una palabra? No se interceptan, sino que se intersectan, o sea, se juntan, se unen, como en una intersección, con esta verdad del Evangelio, debe producir algo en nosotros. Y lo que yo he estado imaginando que debe producir en nosotros es que volvamos a experimentar la libertad, que volvamos a ser renovados en el Señor, que Cristo vuelva a brillar en nuestras vidas. Imagínate una vida donde no es que un poco de veneno no mata, o si mata, pero no estás interesado en el veneno. Estás interesado en la fuente de agua viva, que es donde no estás interesado en saber qué tan cerca puedes andar del fuego, sino estás interesado en saber
¿Cuánto puedes vivir cerca del Señor? Donde no juegas con tu libertad, si debo hacer, sino que disfrutas de la libertad que Cristo te da para hacer lo que le agrada al Señor. Y vamos a tomar la cena del Señor juntos, pero no nos da tiempo ya porque nuestros jóvenes comienzan el servicio en un momento, así es que vamos a terminar orando juntos esta mañana. Pero antes de que terminemos orando, piensa en esto.